Bueno, muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este seminario de Derecho Ambiental. Parece que se están incorporando más personas. Vamos a esperar un poquitito. Bueno, tengo el privilegio de presentar a la profesora y abogado Ana Lía Uriarte. Ella es abogado de la Universidad de Chile, profesora de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, y hoy día en la mañana estuvo haciendo clases de clínica ambiental, que justamente es Sí. el tema que nos convoca, y decir que ella es además la primera ministra del Medio Ambiente de la historia de Chile, por lo tanto, ella es una de las expertas en derecho ambiental y es un privilegio realmente contar con ella. Muchísimas gracias, Muchísimas Analía, gracias. por acompañarnos hoy día y estamos muy interesados y motivados con escuchar tu presentación. Bueno, muchísimas gracias, Mijael. Yo estoy muy agradecida de esta oportunidad de compartir con ustedes. Muchas de las personas que están con nosotros entiendo que vienen más bien del ámbito de la ciencia, de las disciplinas ingenieriles. Y yo soy abogada, pero vamos a hacer una mirada un poquitito panorámica, digamos, y después vamos a conversar sobre temas de suelo y también vamos a ver cambio climático, desde luego. Entonces, bueno, insisto, yo quisiera agradecerte, Mijail, la posibilidad de este encuentro con la Universidad Técnica Federico Santa María, a la cual, como decía, atendía mis aptitudes. Yo no habría podido entrar, pero aquí estamos de visita, estoy muy honrada con eso. Bueno, vamos entonces al tema que nos convoca hoy día. Vamos a ver si funciona muy bien. Estas imágenes tan tremendas, digamos, tal vez un poquito catastróficas, tienen de malo que son efectivas. Y ahí lo que quise representar es que tanto a nivel global como también a nivel doméstico. Miren ustedes, este diario habla de la contaminación atmosférica en nuestro país, y contaminación atmosférica que lamentablemente se asocia a mayores tasas de mortalidad por el COVID-19. Es decir, la contaminación atmosférica tiene efectos directos en la salud de las personas. La contaminación, el mal vivir en el medio ambiente, tiene y genera efectos nocivos en la salud de las personas, lamentablemente. Entonces uno pudiera decir que tenemos un diagnóstico ambiental, y ese diagnóstico ambiental nos habla de un problema a nivel global, que es el cambio climático, y nos habla de problemas a nivel nacional, que están marcados por un deterioro en determinadas variables que ya vamos a ver, de todo lo cual da cuenta el reporte del estado del medio ambiente, que es un informe que tiene la obligación legal de hacer el Ministerio del Medio Ambiente cada año, y cada año hace este reporte del estado del medio ambiente tanto a nivel nacional como regional, y cada 4 años este reporte debe hacerse a nivel comunal, es decir, bajando con un zoom hasta la comunidad, al espacio local, al municipio. Este documento va a estar a disposición de ustedes, yo se lo he entregado a Mijael para que todos puedan acceder a él. Este deterioro medioambiental que tenemos en Chile es un deterioro ambiental que tiene ciertas características, y ese deterioro ambiental tiene lamentablemente asociado factores de desigualdad que se reproducen en todo ámbito, en el ámbito ambiental también. Entonces, cuando tenemos problemas sociales, económicos, cuando tenemos como ahora una caída del PIB tan importante, cuando tenemos deudas con la pobreza en nuestro país, tenemos desempleo, tenemos efervescencia social, nos damos cuenta que todos los factores se van, en definitiva, interrelacionando. Fíjense un dato para que ustedes manejen. Las comunas donde sacó un más alto porcentaje el apruebo, es decir, un cambio en la Constitución porque pareciera que el modelo actual tiene algún problema, son
comunas donde hay problemas ambientales severos, como Freirina, por ejemplo. Ahora veamos el tema así, como estamos viendo, dando una mirada global. Respecto al cambio climático, nuestro país tiene un problema muy, muy severo. ¿Por qué? Porque nuestro país, que no es un gran emisor de gases de efecto invernadero, debemos decir que nuestro país, fíjense, emite tan solo un 0,025% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Pero, lamentablemente, nuestro país cumple con la mayoría de aquellos criterios que la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático estableció como los criterios que hacen más vulnerable a un país para el cambio climático. De esos 9 criterios que estableció la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas, nosotros tenemos 7 de esos criterios. Tenemos áreas costeras de baja altura, tenemos zonas áridas y semiáridas, tenemos zonas de bosque, tenemos un territorio susceptible a desastres naturales, tenemos áreas propensas a la sequía, a la desertificación, tenemos zonas urbanas con problemas de contaminación severos, como bien sabemos, y además tenemos ecosistemas montañosos. Esta verdadera galería de condiciones nos hace más vulnerables al cambio climático. Por eso que el tema del cambio climático y la adaptación que podamos hacer al cambio climático es un tema de primera urgencia, sobre todo en esta época que es una época de emergencia por el cambio climático. Y por otro lado, alguien podría decir, bueno, pero nosotros emitiendo el 0,02% de los gases de efecto invernadero, en realidad el que mitiguemos no es tan importante porque no va a tener un gran efecto en el mundo. Bueno, en verdad el tema de hacer mitigación tiene que ver también con factores éticos. Todo el mundo tiene que entrar en la lógica de tratar de vivir en un mundo que sea sostenible, en un planeta que alcance para todos, pero adicionalmente el mitigar gases de efecto invernadero tiene un impacto directo en nuestro país, a propósito de lo que ya les anunciaba antes, los efectos directos que hay entre la contaminación atmosférica y efectos en la salud de las personas. Por lo tanto, para nosotros el tema del cambio climático es un tema de primerísima atención desde el mundo ambiental y también desde el mundo sanitario. Ahora, esta vulnerabilidad y este cambio climático que nos está afectando, insisto, en aquello que más de 150 universidades de primer nivel en el mundo han denominado una época de emergencia climática, tiene consecuencias directas para Chile y son las que ustedes pueden estar viendo en la diapositiva, todas las cuales les hablarán, creo yo, de fenómenos que son próximos. No es un descubrimiento, no estoy mostrando algo que les sea ajeno. Todos han sabido y lamentablemente muchos de ustedes habrán vivido lo que está implicando la sequía, las marejadas, los incendios forestales, donde se juntan todos los factores de cambio climático más nuestra acción antrópica, la de las personas, generando incendios forestales y todo lo que eso significa, la contaminación, la pérdida de biodiversidad que no siempre está tan en alta respecto de nuestra consideración y es, sin embargo, aquello de lo cual dependemos para nuestra vida en todos los aspectos, hasta en los temas de remedios y alimentos. Este es el reporte del estado del medio ambiente que les hablaba, que hace el Ministerio de Medio Ambiente, tiene la obligación legal de hacerlo año a año, y que lo construye la Universidad de Chile por mandato del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, si nosotros hemos visto, muy esquemáticamente, porque tengo que ajustar un tiempo para la presentación, si hemos visto los impactos del cambio climático en nuestro país, veamos ahora qué pasa con el estado del medio ambiente. Y para ello tomo cifras que son y conceptos que son absolutamente oficiales, puesto que están en este reporte que, como les decía, año a año se construye a nivel nacional y regional, y cada 4 años a nivel
comunal, es decir, incluyendo a las 365 comunas que tiene nuestro país. Y la situación, lamentablemente para todos nosotros, es una situación que nos habla de carencias, de deficiencias, de precariedades que tenemos que ir tratando de resolver y ojalá con prontitud porque impactan en la vida de las personas. En aire, por ejemplo, la calidad del aire permitió que el año 2018 9 millones de personas estuvieran expuestas a contaminantes más allá de lo permitido para resguardar la salud de las personas. En residuos tenemos un avance en cuanto a qué, a los volúmenes de residuos año a año en toneladas y que no hemos sido capaces aún de ir valorizando y en consecuencia de transformarlos en cuestiones útiles en cualquiera de sus dimensiones. Cambio climático, también el reporte en Chile trae un acápite sobre el cambio climático y nos habla de aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. En biodiversidad, como les venía diciendo, dado que el reporte es del año 2019, evidentemente cubre todo lo que se produjo, toda la estadística del año anterior. Por eso que el reporte del 19 da cuenta de todo lo del año 2018. Y al año 2018, en biodiversidad, teníamos 1.210 especies que han sido clasificadas en alguna categoría de conservación. Incendios forestales, que está absolutamente acreditado el aumento, la intensidad y la extensión de los incendios forestales en nuestro país en los últimos años, cambio climático mediante. En agua, la situación muy crítica porque tenemos una gran escasez de recursos. Chile se ubica dentro de los 30 países que tienen mayor estrés hídrico. Ustedes saben que nuestro país ha vivido lo que se denomina una mega sequía, de manera que este es un tema tremendamente complicado. Un tema también tan severo como la falta de agua es que las emisiones contaminantes estén llegando a las aguas subterráneas, y de esto hay evidencia y hay métrica para decir que efectivamente también tenemos un mayor nivel de contaminación de aguas subterráneas. Y una cuestión bien triste es que el consumo nacional de agua potable por hogar presenta una tendencia a la baja. Y ustedes podrían decir, pero qué bueno, eso significa que están funcionando las campañas de eficiencia en el uso del recurso hídrico. Lo malo es que esta baja es una baja que se produce en los hogares más pobres, producida por la contracción del uso del agua a efectos de rebajar las tarifas que tienen que pagar. O sea, esta es una dimensión de pobreza energética, en este caso de agua, producto de desigualdad económica. Desertificación. Bueno, imagínense ustedes, la población afectada con algún grado de riesgo de desertificación asciende a 6.800.000 habitantes de nuestro país. O sea, más de la mitad de nuestro país está, de las personas que habitamos este país, está expuesta a ciertos y determinados niveles de desertificación, algunos más bajos y otros más agudos. ¿Y qué dice respecto del tema que nos convoca, el suelo? ¿Qué dice este reporte del Estado del Medio Ambiente que les insisto está a disposición de ustedes a través de la plataforma que les indique Michael Seger? Bueno, reconoce el reporte una gran presión respecto del suelo a propósito de el cambio del uso de suelo y con ello pérdida de las superficies cultivables. Además, dado el efecto y el impacto del cambio climático, los suelos chilenos hoy día están sometidos, más que nunca antes, a un gran estrés hídrico, con lo cual se incrementa el efecto que veíamos recientemente, el de la desertificación. Y algunas actividades antropogénicas, es decir, que desarrollamos las personas, como la minería, la disposición de residuos, la industria de la manufactura,
pueden contaminar los suelos afectando la calidad del suelo y la salud humana. Por lo tanto, el suelo es identificado como un componente ambiental que presenta niveles de preocupación respecto del estado y lo que significa este estado carente, de mayor deficiencia, de mayor fragilidad para el medio ambiente, porque el suelo presta servicios ecosistémicos que naturalmente debemos resguardar y cuidar, y eso pareciera que no se está haciendo del todo bien en términos de una gestión global de política pública. Este reporte del estado del medio ambiente del año 2019 hace referencia, para efectos del tratamiento de suelos contaminados o la preocupación de suelos contaminados, de una guía metodológica para la gestión del suelo con potencial presencia de contaminantes del año 2012, que ustedes, si trabajan en temas de contaminación de suelo, deben conocer, pero que nos preocupa a quienes nos dedicamos a los temas ambientales. Más allá de la contaminación, nos preocupa el suelo por lo que significa. El suelo, está ahí señalado los académicos que hacen parte de esta redacción, el suelo está sujeto a múltiples factores que interactúan con él. Sin embargo, hay uno que preocupa particularmente, y es que la renovación de este recurso natural o componente natural que es el suelo requiere cientos de años para su recuperación. De manera que cuando estamos hablando de cómo podemos poner remedio a una situación de pérdida de suelo, que son cientos de años los que requerimos. Y en materia ambiental, eso significa que hay un desequilibrio en el ámbito del funcionamiento de los ecosistemas que nos provoca un desequilibrio que es muy difícil de contrarrestar. Además, en los últimos años, este suelo ha sido objeto de una intervención totalmente desordenada, y el resultado de esa intervención desordenada, no planificada, no cuidada, no monitoreada, ha generado los problemas de desertificación, de erosión y de pérdida de calidad que estamos observando. En consecuencia, ya acá nos podemos hacer una pregunta que es bien central. ¿Por qué se requeriría entonces un marco jurídico único, específico para el suelo? Bueno, tan clara la respuesta como que si hay un componente ambiental que requiera cientos de años para su recuperación, es decir, que no funciona una recuperación a escala humana, nosotros tenemos un elemento muy, muy poderoso para tomar una decisión respecto de política pública, que en este caso sería una legislación adecuada para hacer la protección de este recurso, ya sea, como dice la diapositiva, a través de la prevención, que siempre va a ser el mejor camino, y en caso de haberse producido ya un deterioro del recurso, entonces pasaríamos a la remediación. Pero insisto, ordenadamente bajo un marco jurídico específico. Hoy día existe regulación del suelo, no es que no exista regulación del suelo, pero existe una regulación que es dispersa y es de carácter general. Entonces, podríamos distinguir respecto de este tipo de regulación que acompaña al suelo tres grupos de regulaciones. La primera es aquella que aborda la regulación del uso del suelo, la otra que regula la protección y otra, por último, que regula su reparación. Estas son las categorías en que podríamos nosotros agrupar la dispersa normativa que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico respecto del suelo. Ahora bien, permítanme un segundito, ahí sí. Las normas que regulan el uso dicen relación con la Ley General de Urbanismo y Construcción, más la ordenanza que la acompaña, y la norma que
establece cómo y hasta qué límite es permitida la división de los predios rústicos. Eso es regulación del uso del suelo. Las que regulan su protección están en estas normas para el uso de los pesticidas, las normas que se entienden que son de protección respecto del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, porque al ser un área de protección hay naturalmente también una protección respecto del componente ambiental suelo en que está ubicada aquella área protegida, la Ley de Distrito Conservación de Bosques y Aguas y el Convenio Internacional contra la Desertificación. Y las normas que regulan su reparación vendría a ser muy acotadamente el Decreto Supremo 24 del Ministerio de Agricultura del año 1997, que estableció un programa de recuperación de suelo y su normativa complementaria, pero que, bueno, la gestión más bien no ha apuntado a una gestión con una plan y programa priorizado que nos permitiera decir, aquí vamos adelantando de tal o cual forma. Como les decía, este marco muy general y muy disperso también tiene una expresión en nuestra Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Entonces, fíjense ustedes que en el párrafo que se dedica a las normas de calidad ambiental, a la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, tenemos dos referencias al suelo. En la primera de esas normas se le entrega al Ministerio de Medio Ambiente la administración de la información, no la generación de la información, sino que la administración de la información que se tenga de medición y control de la calidad ambiental del aire, del agua y del suelo para los efectos de cumplir con una garantía constitucional, que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que, como digo, es una garantía constitucional porque está contemplada en nuestra actual Constitución, que tiene para proteger el medio ambiente y la salud de las personas en relación al medio ambiente un planteamiento bastante que esperamos superar con la nueva Constitución, un planteamiento más comprensivo, más allá del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Por otro lado, en esta misma Ley de Medio Ambiente se dice que la ley velará porque el uso del suelo se haga de forma racional a fin de evitar su pérdida y degradación. Y deberíamos entender que este mandato legal se cumple con las normativas que ya les señalaba que están dispersas, que no existe un cuerpo normativo único que las reúna. De manera que esas normas deberían ser las que regulan el uso a través de la Ley General de Urbanismo, Construcción y la Ordenanza, las que prevén su protección y las muy pocas de reparación. Y en el sistema de evaluación de impacto ambiental, ustedes saben que hay una cantidad de proyectos de inversión que deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, atendido el potencial de impactos de carácter ambiental nocivos que podrían generar. Y en ese listado de proyectos que deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, nos señala el artículo 10 de esta ley que deberán ingresar los proyectos de desarrollo o explotación forestal en suelos frágiles. Esa es la condición para que entren en ese caso, que se trate de suelos frágiles. En ese caso ingresará al sistema de evaluación de impacto ambiental, vía declaración de impacto ambiental. Sin embargo, si un proyecto de este tipo u otro tipo de proyecto tuviere efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluido el suelo, incluyen el suelo ahí, el agua o el aire, deberán ingresar vía un estudio de impacto ambiental. Esas son las referencias que tenemos respecto de una normativa de suelo, pero una norma ambiental que establezca cuál es
la calidad del suelo y cuáles son los límites que vamos a establecer para ciertos contaminantes, para a partir de ahí decir que estamos en un suelo contaminado, no existe. Si ustedes se fijan, he copiado aquí, he pegado la foto de la página web del Ministerio de Medio Ambiente que nos indica en qué áreas hay normas de calidad ambiental. Y esas áreas son aire, agua, ruido, la contaminación lumínica y la contaminación electromagnética. Para esas áreas hay normas ambientales que nos van a poder establecer un valor y a partir del cumplimiento de ese valor hacia arriba, entonces entenderemos que estamos en un área de contaminación. Esa norma para suelo no existe. Y les quería contar que esto que les voy a contar ahora es realmente salido recién del horno, hace poquitos días atrás. Ustedes saben, esto requiere una explicación previa, que desde el año 2010 existe en nuestro país un órgano de inspección, de fiscalización y sanción ambiental que es la Superintendencia de Medio Ambiente. Lo marco porque este organismo es nuevo, tiene recién 10 años, y operando para la fiscalización y la sanción desde el año 2012, porque para que entrara a funcionar la Superintendencia de Medio Ambiente se requería que hubieran empezado a funcionar los tribunales ambientales. Y el primero de los tribunales ambientales empezó a funcionar el día 28 de diciembre del año 2012. Por lo tanto, tenemos esta superintendencia actuando. Y la noticia, y es lo que quiero compartir con ustedes porque esto no es frecuente, es que la superintendencia hace muy poquitos días, van a ver ustedes la fecha, ha formulado cargos a un establecimiento de turismo. Y ustedes me van a decir qué tiene que ver esto con nosotros. Mucho. Porque esa empresa, que es un establecimiento de turismo, tiene un fondo, que es el Fondo Santa Margarita del Tabo, en el litoral central. Y este Fondo Santa Margarita, que está entre el Tabito y Las Cruces, como ustedes pueden ver en este mapa, y que es aquel que está delineado con estas líneas verdes, generó una actividad que fue la extracción de áridos. Entonces la superintendencia le dijo, una cantidad de áridos tan importante que usted debió haber ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental. El hallazgo fue que entre julio del 2013 y junio del 2018, este establecimiento de turismo, miren para lo harto que da el giro económico, extrajo 418.707 metros cúbicos y entre mayo del 2012 y octubre del 2018 intervino una superficie total con esta actividad de 24 hectáreas de este Fondo Santa Margarita. Aquí la foto interesante, aquí estos palitos marcan el límite del fondo con una playa adyacente, y aquí muestran la duna, no sé si alcanzan a ver, yo creo que alcanzan a ver la flecha, ahí se muestra un espacio vacío, sin nada, solo arena. Esa es la duna intervenida de extracción, y como ustedes pueden ver, al lado de eso se ve verde, 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 verde. Bueno, esas son las dunas no intervenida por la extracción de áridos. Entonces, ¿qué dijo la Superintendencia de Medio Ambiente? Y es lo que quiero compartir con ustedes. Que dado que se había producido esta extracción sistemática de áridos en este fondo, se ocasionó un detrimento de la geomorfología y la continuidad natural de 24 hectáreas de dunas. Y déjenme acá, formuló los siguientes cargos, 16 de octubre del año 2020, hace menos de un mes. Los cargos están recién formulados, así que este es un proceso que vamos a mirar con atención. También le dejé a Mijael Seger toda esta formulación de cargos, el documento, para que ustedes dispongan de él. Y fíjense que la superintendencia, además de haber detectado que no ingresó al sistema de impacto ambiental, al sistema de evaluación de impacto ambiental, lo que ya es una infracción,
va a un terreno mucho más intenso de reproche con esta actividad y le dice: usted ha cometido daño ambiental, porque ha generado una alteración y disminución de la disponibilidad del suelo, alteración y disminución, y por consiguiente las condiciones que hacen posible la permanencia de los recursos naturales presentes en el fondo Santa Margarita. Nuevamente, cuando ya está terminando la formulación de cargo, nuevamente reproduce el concepto, la alteración en la geomorfología, aptitud y disponibilidad del suelo, menoscabando su capacidad para sustentar vegetación. Para nosotros, los que nos dedicamos a medio ambiente, y particularmente desde la óptica del derecho, es configuración de un hecho dañoso al medio ambiente que consista en la pérdida de suelo, del componente ambiental suelo para nosotros, porque quiere decir que el ente fiscalizador está discurriendo sobre la lógica de la protección ambiental y la protección de los componentes ambientales, uno de los cuales es el suelo y muy importantemente. Entonces, ahora que ya hemos visto más o menos el cuadro, ya voy a ir terminando, así que por favor no se angustien, voy a terminar muy lueguito. Suelo y cambio climático. Quería referirme a los temas de cambio climático y al principio lo hice de una manera más o menos general y ahora muy cortito quisiera entrar al tema de suelo y cambio climático en nuestro país y en general. El suelo es absolutamente clave, neurálgico, para controlar, para intervenir de una manera positiva el sistema climático, porque es un sumidero de carbono. Con el suelo, la verdad que eso es extraordinariamente necesario e indispensable para el funcionamiento y el ciclo también de la vegetación asociada. Bien por un lado y mal por otro, o sea que hay una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que el suelo es sumidero de carbono. La mala noticia es que una exposición es un desequilibrio que altere en definitiva la funcionalidad del suelo. Y por otro lado, como dice la Agencia Europea del Medio Ambiente, es importante el suelo porque la recuperación de los sistemas esenciales en la tierra y el uso sostenible en el suelo en zonas rurales y urbanas, se le está quitando tanto espacio a lo rural en beneficio del urbano y tanto sellado de plataformas, es decir, cada vez que se pavimenta el suelo, perdemos condiciones de funcionamiento del suelo, ya sea por la absorción del agua vía lluvia, o sea por la pérdida de absorción de nutrientes. Entonces, para quienes nos dedicamos al tema medioambiental, este vacío, esta deficiencia respecto de una ley general de suelos es una muy mala noticia para nuestra pretensión de mayores grados de protección para el suelo en nuestro país. Como ya les contaba, Chile es un país vulnerable al cambio climático. Todo esto se los dejo para que ustedes puedan ver las cifras, etcétera, y toda la gráfica, la infografía que está acompañada de ella. Nosotros hicimos el año 2006 un estudio acerca de los escenarios probables en Chile por efecto del cambio climático. Y los escenarios eran bien problemáticos porque aumentaba la temperatura, aumentaba la desertificación, disminuía la cantidad de agua, es decir,
y la desertificación llegando mucho más acá de la zona central, extendiéndose hasta el sur. De manera que es un problema muy grave. Eso llevó a que se formulara un plan de acción nacional de cambio climático, que también se los dejé, que básicamente ha abordado los temas de adaptación, que es una urgencia. Estamos en el cambio climático, por lo tanto, aquí no hay prevención, aquí hay adaptación. Mitigación, por otro lado, están los medios de implementación de las medidas y también medidas de gestión de cambio climático a nivel regional y comunal. Estas son el tipo de medidas que tiene el Plan Nacional. Quise traer un ejemplo con el sector silvoagropecuario, cuál es el tipo de acciones que se proponen, mejorar la competitividad, fomento de las investigaciones, etc. Son objetivos más bien de carácter general, amplios, abiertos, pero que lo que buscas es un ensamblamiento transversal con otras áreas o sectores de la gestión a nivel nacional. El cómo enfrentamos el cambio climático lo dice el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y el Ministerio de Medio Ambiente también. Bueno, enfrentamos mitigando, como yo les decía, la importancia que tiene el generar disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero, con su consiguiente beneficio para la salud de las personas y del medio ambiente, y adaptación para irnos ajustando y poder vivir en este marco. Por lo tanto, esta gestión del cambio climático, tanto a nivel regional como comunal, busca sentar las bases institucionales y operativas para generar las capacidades necesarias para hacer esta gestión, que es una gestión permanente, esta no es una gestión temporal, el enfrentamiento al cambio climático. Y en el contexto del Acuerdo de París, nosotros hemos comprometido nuestras contribuciones nacionales determinadas para hacer esta contribución, como dice el nombre del instrumento, contribuciones nacionales determinadas, en mitigación y también respecto de cómo hacer los trabajos de adaptación. Y por último, contarles, y aquí termino, que en nuestro país, a propósito tal, donde se evalúan ambientalmente los proyectos de inversión de significación, como les decía anteriormente, la Corte Suprema nos ha dado una buena noticia porque ha establecido que cuando se haga la evaluación ambiental de los proyectos, el Servicio de Evaluación Ambiental tiene la obligación de considerar la variable del cambio climático como una de aquellas que influyen en la manera de generar el marco en que se va a desarrollar esa actividad normativa, y ese marco es la resolución de calificación ambiental, una especie de carta de navegación que contiene la normativa específica para ese proyecto de inversión. Y aquí termino. Muchas gracias, Mijael, espero que haya sido panorámica, lamento si me pasé mucho, pero el tema era amplio. No, tremendamente interesante, muchísimas gracias, Analía. Súper interesante manejarnos como tú te manejas por el derecho ambiental de Chile y su historia. Ha sido una de las actoras, digamos, fundamentales en este proceso, por lo tanto lo conoces muy bien. Está abierto, digamos, la conversación, ¿cierto?, para los diferentes participantes de este seminario de derecho ambiental. Claudia Rojas levantó la mano, dice. Claudia Rojas también es graduada de la universidad. Claudia. Hola. Ah, no, esta es profesora de la Universidad Bernardo Higgins de Rancagua, por estudio en Estados Unidos. Sí. La doctora Claudia Rojas, que el año pasado, en diciembre, vino a la universidad a dar una charla muy interesante. Y esta, además es de la Universidad O'Higgins, una de las nuevas, pública, muy bien, pública regional, muy bien, sí, qué alegría. Sí. No, un gusto saludarlos a todos, Analía. El año pasado tuve la oportunidad de ir a la universidad cuando podíamos salir
Cuando nos eh, movíamos. a contarles justamente de mi experiencia en el área de recuperación de suelos afectados por incendios. Mi doctorado, como decía Mijael, lo que tiene Estados Unidos, es en ciencia del suelo y biogeoquímica. Entonces, para mí el tema de hoy es tremendamente importante. Para los que no sepan un poquito de anécdotas históricas, para empujar una ley de suelo en Chile a 40 años aprox. Los profesores de los profesores de la Universidad de Chile, la Universidad Austral, USACH, muchos lugares están tratando de impulsar esta iniciativa y qué alegría de escucharte a ti, Ana María, que es la primera ministra del Medio Ambiente que estoy tocando estos temas porque son súper importantes. Entonces, cuando tú hablabas del ámbito legislativo, si te entendí bien, tú proponías, cuando nos ponías la pregunta de por qué se requiere esta regulación, y claramente por el tema de que este recurso no es renovable a escala humana, ¿no es verdad? Tú nos contabas que pudiesen enfocarse en dos pilares, que es la prevención y la remediación. Entonces me gustaría que tú nos comentaras desde tu experiencia, ¿qué opinas tú de un posible pilar que tenga relación con la identificación de los suelos que ocurren en nuestro país? Porque claro, sabemos que nosotros para cuidar, conservar algo, tenemos que conocerlo, saber dónde está y cuál es su estado. Entonces me pregunto, ¿cómo conversaría con una futura en nuestro territorio, un territorio continental e insular? Desde tu experiencia, ¿cómo es eso? Un levantamiento de información a nivel nacional, que sea de libre acceso, que esté albergado en una institución y no despegado. Mijael, ¿contesto al tiro o contesto la otra pregunta porque había otra mano levantada? Estás sin micrófono. Mijael, estás sin micrófono. Sí, disculpa, sí, se me había apagado. No, contesta nomás, a medida que surgen las preguntas, mejor, más dinámico. Sí, es que vi otra mano, pero es. Claudia, la pregunta que tú haces es súper clave. Mira, hay varias experiencias respecto de objetos de protección determinados en el ámbito ambiental. Por ejemplo, los glaciares. Todavía estamos en la ley de glaciares, pero hay una ley de glaciares que ya está bastante avanzada. Pero cuando empezamos a trabajar con glaciares, una cuestión esencial fue hacer un inventario de glaciares. Porque si vamos a proteger glaciares, tenemos que saber qué, cuántos, dónde y cómo. Esas son como las preguntas básicas que se hace respecto de cualquier bien jurídico que uno quiera proteger. En este caso, el suelo. Entonces, ¿qué debiera ocurrir con una ley general de suelos? Que fuera institucionalidad, o sea, instituciones que se hagan cargo de la definición de políticas de suelo, porque no es una vez y para siempre, hay que ir generando en una cuestión dinámica, en un proceso dinámico, hay que ir generando políticas de suelo. Además, si se produce la gran buena noticia de que se avance en la gestión de suelo, entonces habrán etapas culminadas y hay que buscar las siguientes. Entonces, insisto, hay que pensar en una institución que se haga cargo de la definición de las políticas respecto del suelo, una institución que se haga cargo de la gestión del suelo, y eso significa que en ese encargo de la gestión del suelo está también lo que probablemente no tenga el nombre de inventario, pero que identifique cuáles son las características y tipos y extensiones, como dices tú, de suelo sobre los cuales se van a generar y formular esas políticas. De manera que eso, y esto es muy importante, tiene que haber esta institución tiene que ser capaz de concentrar los temas de suelo en una coordinación muy estrecha, desde luego, con el Ministerio de Medio Ambiente, o bien ser parte de un área del Ministerio de Medio Ambiente, porque este es un componente ambiental. Nada impediría que eso fuera así, a efectos de generar, desde luego, este mapa
este mapa de suelos y, insisto, aquí las dos claves son definición de política y regulación y la gestión del suelo. Son dos áreas distintas y que tienen que hacerse en estrecha conversación con el Ministerio de Medio Ambiente. Pero así como hay un inventario de glaciares, tiene que haber entonces una especie de inventario de suelo. Y fíjate que otro tema que tú tocaste, Claudia, que es súper importante, la ley obliga hoy día, la ley del Ministerio de Medio Ambiente, a que exista información ambiental disponible para los ciudadanos cuando ésta se genere. En consecuencia, todo lo que dijera relación con suelo es materia de información abierta, en lo que se llama transparencia activa. Es decir, el encargado de suelos que recaba información de suelo tiene la obligación de ponerlo a disposición de la ciudadanía sin necesidad de que se la pidan. Esta es información activa. Por lo tanto, aquí hay un trabajo muy, muy importante que hacer. Yo soy ultra, súper, archipartidaria de la Ley General de Suelos y me parece que es un componente ambiental que no siempre es considerado en el nivel de importancia que tiene al ser la piel que cubre al planeta. De manera que eso. Perfecto, Gracias. muchas gracias. ¿Había más preguntas, parece? Sí, hola. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, profesora. Gracias, Y Pablo. doble agradecimiento porque yo vivo aquí en Guailandia, al lado del caso que expuso. Que muy bien, pues Eh, al lado. al lado, sí. Sí, Y me tocó ver también cómo se fue destruyendo ese sector. ese sector. Bueno, pero mi pregunta va dirigida hacia otro lado. ¿Cuál es su opinión respecto de esta nueva perspectiva que tiene la superintendencia con respecto al suelo, pensando en la cordillera, la costa y el negocio forestal? Porque los mapas de deterioro del suelo en la zona son dramáticos y, y se tiene la sensación de que la cobertura forestal nos genera una protección del suelo, pero a la vez la forma en que se da el negocio o las técnicas que ocupan han generado un deterioro progresivo y súper fuerte. Eso. Gracias, Pablo. Es súper interesante el tema porque me permite poner en perspectiva una cuestión que es tremendamente central en esto. Nosotros tenemos como aspiración, me refiero como país, como personas que nos interesa el bienestar de Chile, que tenemos la aspiración a que estemos transitando en un paradigma, y es el siguiente. Durante la vida entera vivimos bajo el paradigma de que era muy importante generar progreso vía el fomento productivo. Y la ilusión del paradigma es que hoy día eso esté mutando a que es necesario fomento productivo, pero siempre y cuando esté a la par y equilibrado con la protección ambiental. Y este es el gran dilema. El desarrollo sustentable pareciera que apunta a eso, es decir, a lograr desarrollo económico, pero con protección ambiental y con consideración ciudadana. Entonces, estos tres pilares que funcionen adecuadamente, respeto a las comunidades, producción y al mismo tiempo protección ambiental, es lo que no se nos da fácil. Más bien, se da de una manera bastante grave por lo que tú estás mencionando en este instante, Pablo. Porque en el caso que recién contábamos, el caso de las dunas que están al lado de tu casa en ese fondo, tuvimos algunas ventajas para que la superintendencia pudiera entrar al caso y pudiera entrar con una lógica proteccionista. Y fue que había infracción de norma porque no entró al sistema de evaluación de impacto ambiental y además porque en ese suelo había una especie muy débil, muy frágil, una especie vegetal muy débil, muy frágil,
que esta extracción indiscriminada de suelo arrasó con ella y la aniquiló. Y ese formó parte también de la consideración de la Superintendencia de Medio Ambiente. Sin embargo, una situación mucho más compleja se presenta para la Superintendencia de Medio Ambiente si es que estas plantaciones forestales de, comillas, fomento productivo, porque lo que estamos hablando ahí es de una actividad productiva, económica, que se está desarrollando. Si esa actividad cuenta con planes de manejo otorgados por la CONAF, la Corporación Nacional Forestal, tenemos un problema porque esa actividad se está desarrollando, si es que se está desarrollando conforme al plan de manejo, ahí hay una apariencia de legalidad que resulta muy difícil atacar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es parte de los problemas, por eso te decía, nosotros como país no hemos tenido siempre la buena aventura de juntar en un mismo nivel de equilibrio la protección ambiental con el fomento productivo. Porque, en definitiva, si tenemos una actividad productiva que está generando este deterioro y hoy día, pero con un plan de manejo, lo que ahí está, insisto, siempre que el titular esté cumpliendo el plan de manejo. Si no cumple el plan de manejo porque va más allá de las autorizaciones, porque utiliza técnicas, la del floreo, por ejemplo, u otras que perjudican no solo la producción, sino que el funcionamiento de ese ecosistema, ahí tenemos a la superintendencia que puede entrar perfectamente. Pero si tiene un plan de manejo y lo está cumpliendo a cabalidad, la superintendencia, aunque tenga el ánimo y la consideración de protección del suelo, va a tener dificultades para entrar en esa área. Por lo tanto, aquí más bien hay un problema de una visión de política pública respecto de la protección del suelo en el área que tú señalas, porque estamos hablando de un deterioro muy importante, pero con una autorización legal, eventualmente. Gracias, Analía. Hay una pregunta de Sofía. ¿No? ¿Se escucha? Sí, hola Sofía. Hola. Primero, felicitarla por su charla. Estuvo muy interesante. Y bueno, me presento. Soy Sofía y soy integrante de una agrupación de flora nativa. Le cuento, estamos actualmente muy preocupados por el tema de la extracción de tierra de hoja. Se está viendo mucha comercialización de parte de ella, y ante eso queremos realizar afiches informativos sobre esto, ya que nosotros, dentro de nuestro objetivo, es poder difundir desde el área científica hacia la comunidad con términos más simples. Y bueno, nos encontramos con un boletín de un proyecto de ley que lamentablemente está durmiendo en el Congreso, que habla justamente sobre la extracción de tierra de hoja. No sé si nos puede informar un poco más sobre esto, porque igual nosotros somos, si bien de varias áreas, tanto científica como humanista, pero nos falta gente que trabaje con el derecho, entonces estamos ahí un poco débiles en ese sentido. Nos metimos en la página del Senado y todo eso, pero igual nos cuesta los términos que se utilizan. Ahí, no sé si nos puede informar, si sabe algo sobre ese proyecto de ley. Sí, mira, no conozco ese proyecto de ley, no sé de quién será. Probablemente es de un parlamentario, parlamentaria, no lo sé. Pero lo que sí te puedo ofrecer es que después tú pudieras conversar con Vanessa Ayala o con Mijael para que te den mi mail y tú me puedas escribir. Yo bajo del Congreso, de la Biblioteca del Congreso, el proyecto y te hago un resumen de eso de acuerdo a lo que sea, pero no lo conozco, entonces en este momento no te puedo ayudar por ignorancia. Pero tengo la ignorancia, pero no la falta de voluntad, así que, como te digo, te dan después mi mail y me escribes.
Ok, muchas gracias. Recuerda decirme, soy Sofía del seminario y Flora Nativa. Ahí me voy a acordar perfecto. Ok, muchas gracias. Igual si tienen, por ejemplo, ya que son ahí de la Universidad de Chile, Sí. tesis, porque también había encontrado tesis de su universidad, pero Sí. están solamente para los estudiantes de ahí, entonces ahí se nos hace complicado. Yo te la bajo si es que está en mi facultad. Bueno, y en la otra también puedo, debe haber en Antumapu. Ya. Ya, muchas Ya, gracias. Sofía, comuniquémonos, no hay ningún problema. Ok. Yerko, Apablaza también tiene la... Sí, hola, hola, buenas, hola, profe, muchas gracias Hola, Yerko. muchas gracias por su charla. Yo soy de Illapel, una de las zonas con más porcentaje para la prueba, y se había dicho también que era una zona de sacrificio ambiental que legalmente no lo es. Mi pregunta es, ya que vivo en una zona con una de las ciudades con mayores relaves urbanos en Chile, es si estos relaves pueden relacionarse con una futura normativa de suelos o tendrían que tratarse de manera aparte, porque vemos que actualmente no hay cómo hacer análisis sobre los efectos que tienen en los distintos componentes ambientales, ya sea agua en el aire también, y su afectación en los ecosistemas y en la salud de la población. Entonces, esa es mi pregunta, ¿cómo relacionamos este tema de los relaves urbanos y si se podría integrar en esta misma, en esta misma normativa que se quiere sacar adelante más a futuro? Gracias, Yerko. Mira, efectivamente, o sea, nosotros tenemos como país un gran pasivo ambiental que son lo que dejan estos tranques de relave. Están en muchas partes de Chile y su remoción y su tratamiento es carísimo. Entonces, efectivamente, una posibilidad es, y esto lo podrán decir los técnicos con mayor propiedad que yo, pero si estamos en presencia de suelos contaminados, ahora siempre la contaminación, y en una de las láminas que mostré, la agencia europea decía, y también el reporte de Chile, actividades como la minería, actividades como la agroindustria también en ciertos casos, pueden generar grandes contaminaciones de suelo. Por lo tanto, en ese concepto, suelo contaminado, evidentemente que tendría una cabida en una ley general de residuos. Sin embargo, es muy probable que la tuición de los temas de pasivos mineros sea una materia que, por una definición de políticas públicas, prefiera dejarse en el área propiamente del Ministerio de Minería y no entrar a suelo propiamente tal, porque en suelo van a convivir todos los suelos. Y esto es suelo, pero ya transformado en un pasivo. Yo te diría, te voy a contestar una cuestión súper práctica que tiene más que ver con la vida que con lo que yo pueda saber como abogada, y es, quien tenga más plata, si el Ministerio de Minería o quien se haga cargo de la ley de suelos, es donde deben estar estos pasivos, porque hacerse cargo de estos pasivos es un tema netamente económico, o sea, no es que la autoridad no sepa que hay pasivos, todos sabemos que hay pasivos mineros, el problema es que removerlos cuando ya no quedan quienes los generaron, nos transforma a todos en una especie de corresponsables de esa contaminación. Y una cuestión que es bien importante, sí, para comentar para todos, digamos, es que los actuales proyectos mineros, para poder funcionar, se les exige desde ya un plan de cierre y una cantidad de dinero anual que vaya a cubrir ese plan de cierre, precisamente para hacerse cargo de este tipo de situaciones, porque estas verdaderas tortas descomunales que constituyen estos relaves son, tal como tú dices, un problema gravísimo, y es un riesgo, en definitiva, para la salud de la población. Gracias, profe. Gracias a ti, Yerko. Rodrigo Vergara.
Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, Rodrigo. Sí, Bueno, primero que todo, felicitaciones por la presentación, Analía. Yo les hablo de acá, de Valdivia, de la Universidad Austral de Chile, alumno de la Universidad Austral de Chile. Mi consulta es, en realidad va un poco colgándome del caso puntual o particular que presentaba sobre el Fondo Santa Margarita. O en realidad mi pregunta es si hay normativas que regulen de alguna forma la extracción de árido o pompón, principalmente de los suelos ñadi, acá del sur de Chile. Si sí, tiene mayor conocimiento sobre eso. sí. Mira, la ley 19.300 pide tú esta presentación que yo hice, yo copié el artículo 10, la parte pertinente a esto, y te lo vas a encontrar también en la formulación de cargos, que también está acá. La extracción de áridos, dependiendo de los volúmenes, es una actividad que tiene que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Esa es una primera normativa que es aplicable a los áridos o a la extracción de suelos. Si fuera de un volumen menor, de todas maneras estas actividades requieren autorización municipal, porque requieren patente. En consecuencia, si en tu opinión personal o ciudadana, que está observando ahí una afectación medioambiental, tú entiendes que se está produciendo un daño, tú puedes perfectamente recurrir a la propia municipalidad para hacer esta denuncia, para la detención de la actividad. Y aquí viene el problema de la superintendencia, fíjate, que como no hay una norma de calidad del suelo, ahí la superintendencia no podría actuar. Por lo tanto, si es un proyecto o si es una actividad grande de extracción, sí tiene competencia la superintendencia. Pero si no es una actividad grande de extracción, entonces va a ser competencia de la municipalidad que autorizó y que naturalmente no puede autorizar actividades dañosas o riesgosas para el medio ambiente. Ok, muchas gracias. De nada, Rodrigo. La próxima palabra es de Tamara Vilches. Hola. Hola, ¿me escuchan? Hola, Tamara. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy de Ovalle, de la cuarta región, y la verdad es que en Ovalle está como súper desprovisto de personas que, no sé, estudien la tierra, el suelo, la biología en sí. Y bueno, mi pregunta va que la municipalidad de ahí de Ovalle está sacando suelo de un cerro, y este lugar es como uno de los pocos ecosistemas que va quedando. Y bueno, yo estoy muy interesada porque ese ecosistema se perdure, dado que está ya todo esta mega sequía y etcétera, etcétera, todo lo que se ha hablado. Entonces, no sé a quién recurrir, no sé con quién, cómo hablarlo eso de... Tamara, ¿y la extracción que hace el municipio es importante, es grande, son grandes cantidades? Es grandes cantidades y es para hacer calles como infraestructura pública. ¿Sabes? Para eso. Claro, pero de todas maneras echar abajo un cerro, ya sabemos Sí. lo que está pasando con los cerros, es Sí. una catástrofe esto que está Es pasando. una catástrofe, sí, Sí. y en muy poco tiempo, o sea, como que esto, no sé, en 2 años han derrumbado un cerro, pero brutal. Entonces, Como, wow. entonces ese caso por el volumen es el mismo caso del fondo que conté, ¿ves tú? Porque por la cantidad que están sacando debió haber ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental. En consecuencia, lo que puedes hacer es es muy sencillo, la Superintendencia de Medio Ambiente. Y la Superintendencia de Medio Ambiente tiene una página para denuncias. Y tú haces la denuncia y la ley dice que la superintendencia tiene un plazo de 60 días para contestarte qué hizo con la denuncia, si va a fiscalizar, cómo va a fiscalizar, así que es una cuestión que tiene respuesta. Superintendencia de Medio Ambiente, SMA. Okay.
Ok. Sí, y también veo como algunos, no sé, como algunas mineras que están ya poniendo relaves en los ríos. Entonces, como que yo digo, Como en los que ríos, están nadie, tirando, depositando en el claro, río. claro, Ah, entonces, claro. por favor, haz dos Sí, o sea, denuncias, como que, por y hay favor, muy, porque eso... sí, y nadie sabe esto, porque claro, como que no, en la cuarta región hay muy poco, igual, como le digo, ¿Sabes? personas Sí, ambientalistas y que digan, ah, mira, esto puede causar esto, esto. Tamara, eso que Entonces, me estás contando de la minera, no hay ninguna resolución de calificación ambiental, o sea, la autorización que le dieron para funcionar, que pueda haber autorizado que se haga el depósito de los relaves en el río. Eso mm, es, o sea, descartado. Eso es ilegal aquí y en la Quebrada del ok, Ají, ok, perdonando lo sí, coloquial. sí, sí, Entonces, llama por favor a la superintendencia, recurre a la superintendencia porque hay que hacer esa denuncia. ok, ok. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Tamara. Súper importante lo que menciona ella. O sea, La pero muy próxima palabra, importante, esto, sí, y esto es o sea, el que se pueda hacer la denuncia ciudadana es súper clave porque no hay mejor fiscalizador que el ciudadano, que está en el claro, territorio. claro. Eso. La próxima palabra la tiene Fernando Galás. Profesora, buenas tardes, muy buena presentación. Gracias, Fernando. Mi pregunta dice relación con la evaluación ambiental estratégica y los Ah, instrumentos de planificación territorial. ¿Cuánto influyen en la correcta y efectiva gestión sobre el uso del suelo? mira, la evaluación ambiental estratégica para las otras personas que nos están ¿Mm? escuchando, habría que contarles que es un instrumento de gestión ambiental, es nuevo porque nace con la reforma ambiental en el año 2010, con la ley 20.417, y es un instrumento que lo que persigue es muy tempranamente incorporar la variable ambiental en planes y programas y siempre, siempre, siempre en los instrumentos de planificación territorial. Entonces, ¿qué significa esto para, insisto, para quienes nos escuchan? Porque tú sabes la materia, pero es para que todos Sí, puedan no, participar. que tuve clases con Eh, usted, ¿Cómo? que tuve clases con usted en algún No te momento. creo. Sí. Qué buena. Gracias, Fernando. Bueno, entonces, de lo que se trata es que el municipio, si va a hacer, por ejemplo, un plan comunal, tempranamente incorpore las variables ambientales, entonces se preocupe de saber qué áreas tiene que puedan ser áreas en algún nivel de conservación, desde parques, reservas, santuarios de la naturaleza, etc. Se trata de que analice qué humedales tiene y en consecuencia distribuye el territorio de manera que los humedales sean protegidos. Ya sabemos que hoy día afortunadamente hay una mayor conciencia de la importancia que tienen los humedales. Y de la misma manera tiene que considerar los otros componentes ambientales. Tiene que considerar el agua, tiene que considerar el suelo, tiene que considerar la vegetación, tiene que considerar la fauna en todas sus dimensiones, la avifauna. Entonces, a tu pregunta, el suelo debiera estar protegido, cuidado y asignársele usos racionales. ¿Sí? La palabra racional en medio ambiente tiene un sentido. Dice el uso o aprovechamiento racional, es decir, aquel que permita que el recurso se recupere y se regenere o se mantenga de manera tal que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades y las futuras generaciones también. Entonces, este instrumento que es la evaluación ambiental estratégica, que permite una planificación, además con participación ciudadana cuando se inicia y participación ciudadana con el anteproyecto, definitivo, son 2 veces. En consecuencia, hay una buena oportunidad de intervenir, sobre todo para la comunidad científica. Estos espacios son muy, muy importantes que las comunidades científicas que están interesadas y que tienen conocimiento y expertise en distintos componentes, efectivamente se apropian de ellos para poder intervenir. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, que las universidades que están en regiones o las que estamos en Santiago,
tenemos que ser capaces de involucrarnos en estos procesos de manera de aportar conocimientos técnicos para la protección ambiental. Eso, Fernando. Gusto de Muchas encontrarlo por gracias. estos lados. No, el gusto es mío, por supuesto. Gracias. Gracias, Fernando. Hay una próxima pregunta de Jorge González. Jorge. Tenemos problemas con el audio, parece. Sí. ¿Se escucha o no? Ahí sí. Felicitaciones a la profesora por la presentación. Me gustó mucho y en la parte final usted destacó de que actualmente, y creo que es bastante bueno, se mira con optimismo que hay una inclusión del enfoque de cambio climático en la nueva constitución y en las nuevas leyes y normativas que estén por salir, ¿cierto? Así es. Pero, ¿qué pasa con otros límites planetarios? Porque yo en una semana más tengo que dar una charla con respecto a eso, y hay otras variables, obviamente, que se interconectan, pero, por ejemplo, no sé, la acidificación del océano, o la carga de aerosoles en la atmósfera. Exacto. Bueno, Jorge, muchas gracias por lo que dices respecto de la charla. Me encanta que te haya gustado, que te haya parecido, te haya hecho sentido. Mira, decirte que a mí me parece muy, muy bien. Fue la Corte, fíjate lo importante, Jorge, fue la Corte Suprema la que ordenó que se tuviera en cuenta la variable ambiental. O sea, ha sido la justicia, que es otro poder del Estado que no está encargado de la gestión, porque aquí una cuestión general que todos sabemos, el Estado se divide y tenemos tres poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Se supone que es el Poder Ejecutivo el que tiene que hacer la gestión. Entonces sería, en consecuencia, los servicios, en este caso el Servicio de Evaluación Ambiental, el que debió haber incorporado la variable climática, de cambio climático, al hacer la evaluación de los proyectos, pero no lo hizo. Fue la Corte Suprema, cuando estaba conociendo de un caso, la que dijo, oiga, me resulta evidente, dice el voto de los ministros, me resulta evidente que si hay cambio climático, si se prevé que va a haber más sequía, más estrechez hídrica, si se prevé que va a haber mayor temperatura, si se prevé que va a pasar esto y esto y esto, todos esos antecedentes no estén contemplados a la hora de hacer la evaluación ambiental. O sea, hacen la evaluación ambiental como que siempre hubieran 22 grados de temperatura, y eso no es cierto. Entonces, esa es efectivamente una muy buena noticia y habla muy bien también en mi concepto de la Corte Suprema en este ámbito, en el ámbito ambiental. Decirte que lo que tú, la exposición que tú vas a ver y donde van a hablar de otros límites planetarios, que son los que señalas, se relaciona sustantivamente en dos palabras, patrones de producción y patrones de consumo. Si nuestro planeta sigue produciendo como lo ha hecho hasta ahora y sigue consumiendo como lo ha hecho hasta ahora, tenemos un problema gravísimo. Lo ha dicho el panel intergubernamental de expertos de cambio climático, lo ha dicho la OCDE y lo ha dicho el mundo ambiental. O sea, esto de esta manera, como nosotros estamos viviendo ahora, es insostenible. Fíjate, Jorge, para que solamente lo puedas tener como una reflexión para cuando armes tu presentación, cada día que pasa, muchos sectores de China y de India, personas concretas, están saliendo de la pobreza. Eso significa que van a tener un mayor poder adquisitivo. Eso significa que van a querer consumir como hemos consumido todos hasta ahora. Es decir, van a querer televisor, lavadora, refrigerador, y auto. Entonces, hoy día no se le podría negar a esas personas que van saliendo de la pobreza que tengan acceso a todo el nivel de confort que nosotros hemos tenido. Pero claramente, con este nivel de población, te estoy hablando de dos países que son los megapaíses, los dueños de la mayor cantidad de habitantes en su territorio.
En consecuencia, aquí todos tenemos que cambiar nuestros patrones de producción y de consumo, porque el planeta tiene límites y no nos va a resistir a todos si hacemos la misma producción y si seguimos en el mismo consumo. Por eso es que cuando yo hago clases de derecho ambiental, no me canso de decirle a las personas con quienes estoy, sea en pregrado o en posgrado, exactamente lo mismo, que el mejor instrumento de gestión ambiental es la educación. Hay mejor instrumento de educación ambiental, porque si no criamos, en mi caso, a nuestros nietos y a nuestros hijos, y sensibilizamos a la población con otra forma de vivir, que implica mayor austeridad, la verdad es que los límites planetarios van a ser traspasados y no sabemos qué va a suceder en 50 años más. Eso, sí. Muchas gracias por la respuesta. Y como segunda pregunta, para un poco retomar lo que plantearon anteriormente, es cómo uno puede plantear un anonimato, ¿cierto?, en la denuncia frente a la Superintendencia de Medio Ambiente, porque a veces claramente el ciudadano es el mejor fiscalizador porque uno está en terreno. De hecho, yo estoy en un terreno de conflicto, pero también hay mucha agresividad de la persona que Claro. defiende sus intereses a costa de la biosfera, porque en el fondo todo lo que esa persona consigue, por ejemplo, si alguien saca árido, claro, empieza a crecer, ¿cierto? Su estatus de vida empieza a Lógico, es un negocio lucrativo. Claro, no va a querer perder eso. Entonces, es cierto también que mucho activista medioambiental también ha perdido la vida en Latinoamérica entera, sí, producto de malas prácticas. Bueno, de magia aprovechemos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Aprovechemos de pasar el aviso comercial. Les contamos a todos que nuestro país, Chile, fue promotor de la creación. Nosotros ideamos como país un acuerdo que se llama el Acuerdo de Escazú. Y el Acuerdo de Escazú lo que hacía era establecer ciertas normativas para el acceso a la justicia ambiental, el acceso a la información ambiental y la protección de los defensores ambientales, que es lo que Jorge está planteando. O sea, que la persona que, ya sea que pertenezca a un movimiento o bien que enfrente una situación de carácter ambiental, sea resguardada en sus derechos y en su seguridad. Lamentablemente, el Acuerdo de Escazú no ha sido firmado por nuestro país y todos, por lo menos en el Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Chile, nos hemos cansado de escribir cartas, qué sé yo, ya nos falta entrar derechamente al activismo para la firma de Escazú, el Acuerdo de Escazú. Que lo que puedes hacer, Jorge, es escribir a la superintendencia solicitando tu anonimato, que conozcan tu identidad, los de la superintendencia, porque no van a aceptar denuncias anónimas, pero puedes pedir el anonimato frente al denunciado. Ok. La próxima palabra la tiene Jimena Báez. Hola, Analía, muchas gracias por la presentación. Hola, Jimena. Quería hacer una consulta, pero un poco hacia el futuro. Como que, ¿qué desafíos normativos a nivel medioambientales y legales se presentan con relación a la propuesta que hizo el gobierno hace 2 días atrás de convertirnos de aquí al 2040 en un líderes en la generación de hidrógeno verde, que se supone es una energía limpia, pero ¿qué tan limpia es su producción? Entonces, con respecto precisamente a la protección de suelos y aguas. Mira, gracias Jimena por esa pregunta. El hidrógeno verde hace ya bastante tiempo que viene instalándose como una alternativa y una alternativa eficiente y eficaz a la hora de prestar efectivamente servicios como un factor energético y eficaz en el sentido de que es posible controlar, hay que hacerlo, hay que trabajarlo, controlar las externalidades negativas que pudiera tener en términos de impactos ambientales. En consecuencia, a tu pregunta, mira, hay quien tiene
harto material escrito sobre el hidrógeno verde es el ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, que él es ingeniero bioquímico de Valparaíso por lo demás. Entonces él ha estado estudiando desde un punto de vista científico, pero también pensando en consecuencias hacia lo legal del hidrógeno verde. Un desarrollo de la, comillas, industria del hidrógeno verde implica necesariamente un marco jurídico nuevo generado para cubrir tanto la producción como la comercialización y la transmisión, por decirlo así, del hidrógeno verde, es decir, cómo cubrir todo el ciclo del hidrógeno verde. Y eso, por supuesto, que requiere de una normativa especial con la cual no contamos hoy día, y además requiere otra cuestión muy importante que en materia de los técnicos, que es la identificación de lo que en la ley de medio ambiente se llama las mejores técnicas disponibles, es decir, aquellas técnicas, aquellas herramientas con que se cuente en el mundo y que sean aquellas que respondan a estándares altos de seguridad aplicables a este nuevo actor que entra en nuestras vidas, que es el hidrógeno verde. Así que tú tienes toda la razón, es un marco normativo completo, nuevo. ¿Qué es más? En la nueva Constitución va a tener, desde mi punto de vista, un lugar para ser contemplado, porque va a haber que ver quién va a tener su propiedad, cómo se va a hacer la explotación, cuáles van a ser los recursos que se van a recibir de esto y quiénes se van a apropiar de esos recursos, en qué forma. O sea, hay todo. Yo creo que eso es el hidrógeno verde, yo creo que va a caer en la nueva Constitución. Sí, precisamente porque se hablaba ya de la entrega de concesiones a empresas externas para que vengan a la producción de esta nueva tipo de energía. Entonces, nuevamente volvemos al mismo sistema en donde el gobierno entrega concesiones, claro, entrega terrenos a empresas que vienen, extraen o producen un en este caso combustible, pero nuevamente volvemos a quedar en el mismo nivel de pobreza, porque finalmente son ellos los que se llevan la riqueza, dejan contaminación o suelos terriblemente devastados, y finalmente se van cuando ya se termina la producción, y quedamos otra vez en nada. Ahí se aplica ese dicho que debes haber escuchado: ganancias privadas y pérdidas públicas. Exacto. Sí. Eso es. Bueno, yo creo que una de las cuestiones que la nueva Constitución va a tener que abordar seriamente es el tema de las concesiones. Nosotros hoy día tenemos para las concesiones mineras, y en el agua no se llama concesión, se llama derecho de aprovechamiento, pero es lo mismo. Nosotros entregamos propiedad a perpetuidad de esa concesión o de esos derechos. Y eso es una cuestión verdaderamente insostenible. Sí. Muchas gracias por la respuesta, Analía. Muy bien, gracias, Jimena. Gracias. La próxima palabra la tiene Amanda. Aló, hola a todos. Hola, profe, ¿cómo están? ¡Amanda! ¡Amanda Evia! Sí, yo la conozco a ella. Bueno, yo solamente quería comentar algunas cosas más que una pregunta respecto a lo que planteaba Yerko y los depósitos de relave. La normativa no solamente incluye la estabilidad física de los depósitos, sino que también la estabilidad química de ellos. Entonces, cuando se ingresa al sistema de evaluación ambiental, es algo que se debe respaldar con ensayos, ¿okay? No es como algo que cada diseñador llegue y diga o garantice la estabilidad de los relaves. Ya, en términos, si se estaba refiriendo al suelo que soporta el depósito, efectivamente, hoy en día los costos que implica remover los depósitos de relave y disponerlos en otro sitio son sumamente altos y no convenientes para las mineras. Y en la cuarta región es la región que tiene mayor cantidad de depósitos de relave en calidad de abandono. Es decir, que se desconoce quién es el dueño. Claro, y que
nadie se hace finalmente responsable de ellos y como son tan antiguos, están fuera de la normativa. ¿Ya? El 2007 es la última actualización que hizo Sernagiomín respecto a la normativa en específico de los depósitos. Entonces, muchos de los que están en la cuarta región están fuera de esa normativa y se construyeron sin ninguna evaluación en términos de análisis de estabilidad física o química. Y efectivamente en estabilidad física no se conoce cuál es su condición. Si no mal recuerdo, el año 2015, la gobernación de Coquimbo estaba desarrollando un proyecto y licitando poder efectuar y hacer un catastro del estado de los depósitos de relave en esa región. Y respecto a la Amanda era mi mejor alumna, les digo a todos. ¿De derecho? Brillante. Gracias. Y ella no es abogado, se hizo No, imagínate. no soy abogado. Aquí me van a tirar tomates, pero soy especialista en manejo y disposición de relaves, entonces por eso estoy explicando el tema. Y creo que como rubro estamos un poco estigmatizados, entonces... No, todo lo contrario, no, pero si ustedes vienen a salvar la patria, todo lo contrario, no son comprendidos, Amanda. No, espero que eso sea. Genios incomprendidos. Y lo otro tiene que ver con esta incorporación que hace la Suprema respecto a la evaluación de la componente ambiental. O sea, perdón, respecto al cambio climático, sí. Entonces a mí como diseñador me queda la duda, ¿cómo es que incorporo en el diseño el cambio climático? Porque en definitiva no tenemos lineamientos al respecto. Por ejemplo, yo cuando estoy diseñando un depósito de relaves tengo que evaluar la crecida máxima probable, que tiene que ver con cuál es la mayor cantidad de agua que le puede llegar a ese depósito. Pero hoy en día, por parte de la DGA, no tenemos un lineamiento de cuál es el escenario de cambio climático que tenemos que evaluar. ¿Son los 4 que están descritos en la DGA o hay alguno en específico? Entonces ahí creo que hay como una brecha gigante respecto a cómo se incorpora esa variable en los diseños y cómo responden las estructuras. O solamente estamos hablando de adaptarnos, por ejemplo en minería decir, ok, van a tener como menos acceso a agua fresca, o en realidad tenemos que someter también el diseño de las estructuras al cambio climático. Entonces, no sé si hay alguna iniciativa respecto a poder limitar o definir los escenarios que se deben evaluar posteriormente, o tener algún lineamiento en términos de diseño. Bueno, primero que nada, gusto verte, Amanda. Lo segundo es decirte que evidentemente yo no sé lo que estará haciendo el Servicio de Evaluación Ambiental, pero lo que sí debería estar haciendo, eso no tengo duda alguna, es estar generando alguna guía como las que tiene para distintos tipos de proyectos, una guía de consideración de cambio climático. Porque tú lo dices muy bien con la agudeza que te caracteriza. Si vas a, por ejemplo, estimar, o sea, ya el estimar la variable de cambio climático, como yo lo veo, es una cuestión muy, muy, muy amplia y comprensiva, porque hay que, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un área de influencia del proyecto. Esa área de influencia, entonces, hay que considerar cuál es el comportamiento esperado con cambio climático de acuerdo a lo que tenemos hoy día. Si nosotros tenemos mapas de zonas que van a tener mayores estrechez hídricas o van a tener mayor lluvia, etc. Si sabemos que tenemos menos disponibilidad de agua, entonces ahí hay una correlación. Segundo, nuestro país es un país que tiene mucha vulnerabilidad frente a los desastres, y sabemos cuáles son los tipos de desastres, desde los aluviones hasta el estallido del volcán, todos juntos, más los terremotos, y más los tsunamis. Entonces, indudablemente, como se prevé que va a haber una intensificación en los eventos catastróficos,
indudablemente las estructuras tienen que estar diseñadas respecto a eso. O sea, por ejemplo, hoy día que el MOP diseñe un puente sin considerar si va a tener más agua o menos agua, o si lo puede alcanzar alguno de estos tipos de eventos, es imperdonable, porque se conocen cuáles son los cauces, por eso en las quebradas los cauces no se pueden intervenir, porque son las áreas donde deberían bajar las aguas, sea de aluvión o de lluvia, etc. Es decir, hay posibilidades de hacer la incorporación de la variable del cambio climático como una variable de riesgo. Y en consecuencia, como tú dices, ¿cómo hacen los proyectos los técnicos? Considerando la peor, ¿cómo se llama? El peor escenario. Y eso es lo que hay que incorporar con el cambio climático, pero Amanda, les debo decir a todos, tiene mucha razón en que los técnicos, como ella, que es una ingeniera, no me refiero a técnico, sino que todos los que se dedican a la ingeniería aplicada, indudablemente les resulta muy complejo que no les digan el número 15, o sea, usted tiene que tener 15 de no sé qué. Bueno, estamos viviendo en un escenario, mi querida Amanda, donde usted va a tener que inventar el 15. Ese es el país y el mundo en que está viviendo. Así que todavía va a tener que vivir, si estamos viviendo una incertidumbre. Entonces, hasta que el SEA nos saque la guía de proyecto con el cambio climático, hay que jugar con factores de riesgo y eso es extremarlo. Y la Corte Suprema con eso va a estar feliz, se lo dice un abogado. Ok, muchas gracias. La próxima palabra la tiene Juan. No sé si... Juan. Fue a almorzar. Oh. No, Juan. Y entonces pasamos a María José, mientras vuelve Juan. María José Vargas. Ya, muchas gracias por la presentación y por la disposición también. Mi pregunta ya fue preguntada anteriormente, era sobre la variable de cambio climático, pero es que yo soy científica, no sé nada de derecho, entonces como que no me imagino en la práctica legal cómo esta variable ha sido ya o va a ser aplicada en los estudios de impacto ambiental, porque yo, claro, es un concepto tan amplio que para mí ya ni siquiera es una variable, es una constante, entonces si yo estuviera a cargo de esos estudios, rechazaría todos los proyectos inmobiliarios, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cómo se plasma en la práctica legal ese concepto? Mira, María José, efectivamente yo te voy a contestar desde lo legal, porque lo técnico, como le estaba contando a Amanda recién, que más o menos la intervención de Amanda va en la misma línea tuya, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a incorporar la variable del cambio climático? Entonces, primero y principal que le diría, si yo fuera el abogado que está trabajando junto con un técnico en la elaboración de un estudio de impacto ambiental, le diría, número uno y principal, consíguete el mapa de Chile y ve qué está considerado en términos de impacto de temperatura, de agua, básicamente lo más grave, con los distintos escenarios de cambio climático. Porque el estudio de variabilidad climática para el siglo XXI que hicimos en el año 2007, pero era el escenario para el siglo XXI, o sea, para ahora, siempre se hizo sobre la base de 3 escenarios, uno leve, moderado y grave. Hoy día estamos entre el moderado y el grave, no estamos en el leve, ya salimos de ese. Entonces, con ese mapa, si tú ya tienes el tipo de impacto por región, además, ubicas tu proyecto y tu región, ya tienes una primera coordenada, y vas a tener las otras coordenadas que te decía. Si van a haber más incendios forestales y tu actividad está cerca de un bosque, evidentemente eso plantea para el técnico la obligación de decir, frente al incendio forestal del bosque que está al lado, planteo tales y tales medidas de contención y qué sé yo, y en consecuencia no podrás construir una actividad que no tenga una tremenda zanja de cortafuego, más todos los sistemas que implique la protección de tu actividad. Y así con cada una de las cuestiones, si tu proyecto usa agua, indudablemente tendrás que ofrecer alternativas
para hacer más eficiente el uso del agua, o bien presentar proyectos con desalinización, que es lo que están haciendo las mineras en el norte en este momento, y así siguiendo. Es decir, no sé si el Servicio de Evaluación Ambiental está preparando la guía, lo ignoro, pero si yo fuera el abogado del técnico, o sea, el tuyo, María José, yo te diría, María José, sentémonos con esto y veamos todo aquello en infraestructura, qué tipo de infraestructura tiene que venir para acá, en qué tipo de zona estamos. Respecto a lo que tú decías, los proyectos inmobiliarios, bueno, han autorizado proyectos inmobiliarios y con ahora como tenemos estos eventos que son extremos, entonces no llueven todo el año, pero el día que llueve se viene el mundo abajo, bueno, se llenaron los humedales sobre los cuales fueron construidos los edificios y mostraban en la televisión, esto hace como 3 meses atrás, cómo la gente llegaba a la puerta del edificio en estos botes inflables, porque las aguas retoman su curso y en eventos extremos la toman mucho más todavía. Entonces, tal como tú dices, y ahí tienes suelo. El tipo de suelo, la consideración del tipo de suelo es tremendamente importante para la obra que se vaya a construir, cualquiera que ésta sea. Incluye obras productivas, no solamente inmobiliarias. Eso, María José, no puedo darte una respuesta más exacta porque no hay norma todavía para eso. Muchas gracias. Algo que está en construcción. Usted, la Amanda y tú, ya sé que son mujeres súper inteligentes, así que van a salvar a esos proyectos y que no les quiten el mérito. Gracias, María José. Juan Carlos Altamirano. Gracias. Sí, primero que todo agradecer la exposición de la profesora Analía y por la claridad y por abordar un tema que yo en realidad no había visto tan expuesto en seminarios de este tipo, como por ejemplo AKS con otro bien jurídico protegido como es el agua. Que sí se trata con un poquito más de insistencia, pero cosa que no AKS con el suelo y específicamente el suelo rural. Y apuntando justamente hoy día a eso, había una exposición del profesor Sergio Montenegro. Efectivamente, tengo entendido en la Universidad de Antofagasta. No me puede conectar a esa exposición porque me interesa para fines de carácter investigativo acceder a este tipo de material. Y él expuso sobre el suelo y más bien sobre la contaminación. Tengo entendido. Claro, pero te sugiero, Juan Carlos, ¿tú eres profesional o estás estudiando todavía? Estoy teseando, estoy haciendo mi tesis de grado, de Derecho. ¿En qué universidad? Austral. Ya, es que ¿sabes lo que pasa? Te recomiendo porque Sergio ha dirigido memorias de grado sobre suelo. Ya. Entonces yo creo que ahí puedes encontrar la línea de investigación que hace él. Ya. Y te sugiero buscar, como tú tienes la base, me imagino que puedes entrar a la fase de la universidad, ¿cierto? De biblioteca. Por cierto. Sí. Ándate al repositorio de la Chile y busca suelo. Ya. Vas a encontrar un par de memorias de suelo. Perfecto. Bueno, y puedes buscar también y acompáñalas con memorias de ingeniería. Claro, no sé, aquí, y de hecho agradezco que exista este espacio porque naturalmente que ya sea investigativo o sea de carácter profesional, se agradece y es necesario la conversación entre los distintos actores de las distintas disciplinas. El derecho no solamente el derecho debe nutrirse de la opinión de los técnicos, no en el buen sentido de la palabra. Claro, no, pero sí, el derecho, tú tienes tanta razón como que el derecho es, como quien dice, el asesor auxiliar de los técnicos, porque ellos manejan la realidad de los fenómenos, entonces nosotros los acompañamos para ayudarlos con un marco normativo que les sirva para desenvolverse con tranquilidad. Mira tú lo que está pasando con la Amanda y la María José. Las dos, que son técnicas, ¿qué es lo que quisieran? Un marco jurídico más claro que las ayudara a hacer mejor su trabajo.
Entonces, nosotros somos quienes apoyamos a los otros. Aparte Así de es. eso, somos puros problemas, ¿no? Es broma. Bueno, y mi consulta apunta a eso, el marco jurídico, el marco regulatorio, y específicamente el marco regulatorio que existe, y cuál es la opinión que tiene usted a ese respecto, el marco jurídico o marco regulatorio en materia de procesos de parcelación, o coloquialmente, o como se denomina, ¿cierto?, parcelas de agrado. Parcelas de agrado, claro. Las parcelas de agrado, efectivamente, y el aumento explosivo que ha existido de las parcelas de agrado, y esto en concatenación con la presión que generan respecto del recurso hídrico, específicamente del agua subterránea. Y ello, ojalá quizá escuchar su opinión también respecto de qué le parece que en definitiva, en algún momento de la historia de nuestro país, todos sabemos cuál momento se impuso una visión en que derechamente el mercado fue el que asumió la administración de los recursos naturales. Usted lo mencionó, minas, así es. Aguas, suelo, bosques. Creo que por ahí va mi pregunta y agradecería me orientara al respecto. Muchas gracias. Muy bien. Mira, Juan Carlos, bueno, muchas gracias por todo el armado de la pregunta, porque está bien interesante también, siempre pensando en quienes nos están escuchando para que puedan ubicarse bien en los temas que vamos tratando, ¿no? El tema que tú planteas es un tema gravísimo, porque tiene dos aspectos de gravedad. El primero, esas parcelaciones que están hechas en áreas que pudiéramos denominar que son aquellas que merecen protección ambiental porque tienen cierta riqueza ecosistémica, es decir, estos fondos gigantescos que son parcelados y donde entra esta parcelación y se parte echando abajo, aunque no se debiera porque está prohibido, bosque nativo, para empezar. Y además de eso, se irrumpe en un hábitat natural que genera un problema, desde luego, con toda la flora, con toda la fauna, pero genera otra externalidad muy negativa, y es que hace que terrenos rurales empiecen a funcionar como terrenos urbanos. Y eso es todo lo contrario a lo que nosotros deberíamos, en el día que estamos viviendo, en el siglo XXI, debiéramos tener completamente despejado. Porque cuando se construyen, además hay que decir que hay tipo condominio, otros que son aislados, etc. Hay varias fórmulas. Pero lo que se pretendió con permitir la parcelación, pero no menor a 5.000 metros cuadrados, era que estos terrenos rurales pudieran conservar su condición de tales. Sin embargo, como hoy día casi todos nos movemos con autos, ya lo de rural con parcela de agrado significa una intervención de tránsito muy importante y en consecuencia de suelo. Como hay autos que se mueven en estas parcelaciones que están ubicadas en terrenos rurales, inmediatamente empieza la presión para que se pavimente. Cuando se pavimenta, todos sabemos lo que pasa, es un sellado, se cierra la tierra, se sella la tierra. Entonces ahí hay una pérdida de capacidad que ese suelo cumpla sus funciones ecosistémicas. Decía, desde luego ya no puede infiltrar el agua para la recarga de los acuíferos, o sea, no estamos hablando de cuestiones menores, estamos hablando de cuestiones muy importantes. Además, como hay que empezar a proveer de agua a esas familias que se trasladan a esas parcelas de agrado, entonces tenemos una mayor demanda de agua que, como están los tiempos, no sabemos si ese territorio está en condiciones de proveer adecuadamente. Y como si todo lo anterior fuera poco, pasa otra cosa. Siempre alrededor de estas parcelas de agrado hay localidades pequeñas con pequeñas poblaciones, comunidades que no son muy numerosas, pero que tienen un modo de vida determinado y que lo ven totalmente
fracturado o al menos interrumpido o al menos modificado por esta irrupción de estos nuevos parceleros que tienen estas parcelas de agrado, frente a comunidades que normalmente son comunidades agrícolas de subsistencia o apícolas de abeja o de pequeña ganadería también de subsistencia, no es la agroindustria. Entonces, de lo que estoy diciendo, Juan Carlos, usted podrá ya ir advirtiendo que yo no me opongo, no es que tenga una cuestión así como de definición dogmática de no a la parcelación, pero diría que cada vez más pesa sobre el Ministerio de Agricultura la gran obligación y responsabilidad de determinar en qué terrenos aún es posible hacerlo y en cuáles otros ya no se debería admitir la parcelación porque hay una demanda de recursos extrema que no estamos en condiciones de satisfacer en esos territorios. Gracias, Analía. Queda la última pregunta de hoy, de Yasmín Vega. Hola, ¿se escucha bien? Perfecto, Yasmín. Súper. Bueno, en primer lugar agradecerle porque en realidad fue muy clara la presentación y la disposición con las preguntas de verdad motiva mucho. Mi pregunta va al área investigativa, puesto que estoy con mi seminario, examen de grado, y es sobre contaminación en suelos, pero causada por los derrames de hidrocarburos. ¿Tú de qué área vienes? ¿De qué disciplina? De Derecho. Ah, Derecho, muy bien. Derrame de hidrocarburos, muy bien. Sí. Ley de navegación, la verdad es que pero lo estás viendo a propósito de barcos, tierra, desde tierra como ENAP, o barcos tierra. que varan. Ah, ya, perfecto. Desde tierra y desde empresas como Copec. Perfecto, ya. Entonces, claro, he tratado de investigar más o menos los efectos de esta contaminación a detalle, pero la verdad es que hay muy pocos escritos de Chile, por lo menos, que abarquen esta contaminación en sí y los efectos. Como que lo que más he encontrado ha sido como doctrina de Ecuador, de Colombia, etcétera. Entonces, a eso iba mi pregunta, si es que conocerá algún autor o material de Chile que me pueda ayudar con esto. Sí, mira, Yasmín, es que te cuento una historia, pero cortita. Yo trabajé algunos años en el Consejo de Defensa del Estado en la Unidad de Medio Ambiente y nuestra tarea era hacer demandas por daño ambiental. Y varias de las demandas que hicimos fue por contaminación y contaminación por hidrocarburos. Por lo tanto, lo que yo te sugeriría es que más que doctrina, que vas a encontrar la que tú has visto y no más, no creo que mucho más, por supuesto sí hay más literatura en Europa, pero lo que yo te sugiero es que entres a la biblioteca del Consejo de Defensa del Estado, en la página web naturalmente, y busques los fallos por derrames de hidrocarburos. Hay de Copec en Puerto Montt, hay de Copec en Las Salinas, es Copec, bueno, es Copec. Y tenemos, hay otro más en La Serena, creo que era, cerca de La Serena. Sí. Entonces vas a encontrar en los fallos, y esa es una muy buena lista para que lo tomes en tu tesis, que es los elementos que configuran el daño ambiental en casos de derrames de hidrocarburos. ¿Te parece? Sí, muchas gracias. Era eso lo que me faltaba, ese plus. Ya. Muchas gracias por todo. Sí, oye, bueno, hemos tenido una jornada muy interesante y muy debatida, ¿cierto? Hemos tenido público de Ovalle, público de Valdivia, de Valparaíso, sí. de todo Chile, o sea que un seminario de derecho ambiental que causa mucho impacto y en muchas áreas, ¿no? O sea que no solo ingeniería y ciencias duras, sino que también humanidades, derecho, etcétera. Te quería hacer dos preguntas de cierre, me guardé para el final simplemente porque había tanto interés de la gente joven. Y las dos preguntas que te quería hacer, que quizás te permiten también cerrar, digamos, una de ellas tiene que ver con que cuando uno ve lo que ocurre con los pasivos ambientales urbanos en Europa, se da cuenta que si bien hay un financiamiento importante de las empresas,
también el Estado se compromete, ¿no? O sea que por informes de la Unión Europea, más o menos el 40% de los pasivos ambientales urbanos en Europa lo abordan con ayuda del Estado. O sea que el Estado es parte de la solución, pensando sobre todo en los problemas que tenemos de estos relaves mineros que están abandonados y no hay dueños, ¿cierto? Entonces, ¿cómo avanzamos en ese sentido hacia una política más integral para hacernos cargo de los pasivos ambientales urbanos? Y tal vez como cierre, digamos, de la segunda parte, la segunda pregunta que te quería hacer es, dado que estamos redactando una nueva constitución, o vamos a redactar una nueva constitución en este país, ¿cómo sientes tú que debería incorporarse los aspectos medioambientales en esta nueva constitución, ¿cierto? Que se supone que nos va a regir por los próximos 30 o 40 años. Ah, súper bonita pregunta para el cierre. Ya. Bueno, respecto de la primera pregunta, Mijael, si la pudiéramos simplificar, es ¿quién paga? Esa es la pregunta. ¿Quién paga? Porque nosotros en Chile tenemos ya derechamente lo que se denomina pasivo ambiental. Nosotros tenemos pasivos ambientales y los relaves son pasivos ambientales. Entonces, cuando me preguntaron de la Ley General de Suelo, alguien me preguntó, parece que fue Pablo, puede haber sido. Me decían, bueno, pero si hay una ley de suelo, ¿dónde deberían quedar la persona de Illapel? Yerko. Yerko fue. Si hay un pasivo ambiental y Illapel, la zona tiene muchos pasivos ambientales, en una ley general de suelo, ¿debería quedarse ahí o no? Y yo le contesté con una cuestión bien pragmática y le dije, mira, te voy a contestar con una respuesta que no es ni académica ni nada, sino que es la vida nomás. Yo dejaría el tema de los pasivos mineros en el área donde hubiera más plata. Porque esto, Mijael, en definitiva se trata de que el Estado tiene que pagar. Porque las empresas ya no existen, así que no hay dónde pasar la boleta. Esto es exclusivamente de cargo del Estado. Nosotros hay una especie como de catastro de pasivos ambientales, y no es poco, es mucho, realmente mucho. Y además, y ahí yo me declaro totalmente ignorante, pero tengo noticias de que hay muchas técnicas de remediación nuevas que son muy amigables con el medio ambiente, pero que requieren tiempo, y eso significa personas, y eso significa trabajo, y eso significa nuevamente recursos. Entonces, mi visión respecto del tema tiene que ver con la disposición de recursos que puede haber para la remediación, y no veo a un Estado, a un país que esté muy disponible a asumir esta como una prioridad, porque Chile, por más que se diga otra cosa, sigue siendo un país de ingreso medio, y eso significa priorizar gasto, porque plata para todo no hay. Entonces hay para algunas cosas y para otras no, y los pasivos han ido quedando un poco rezagados. Porque ha sucedido algo que Juan Carlos lo comentaba, que el suelo y los suelos contaminados y los relaves que vienen a hacer eso no son la perla de la corona, digamos, no son lo más visto. Nuestra atención está muy situada en otros componentes ambientales, no en este. Entonces, aquí hay una tarea para quienes se dedican a estos temas de tratar de generar una visibilización, y sobre todo desde el punto de vista de los impactos en salud, que los hay, con la permanencia de estos relaves. Yo te diría que esperaría que hubiera un plan gradual de tratamiento, de abordar pasivos en una forma escalonada, pero sostenida, permanente, que nos permita asumir esta realidad que está ahí. Y lo último que tú decías, la nueva Constitución, todos los que nos dedicamos a materia ambiental, por supuesto que aspiramos a que en materia ambiental hayan cambios importantes. Desde mi punto de vista, una cuestión muy, muy importante es que en el preámbulo de la Constitución se establezcan algunos principios ambientales, como por ejemplo el principio preventivo, el principio
de la intergeneracionalidad, o sea, nosotros como generación tenemos una obligación para las generaciones futuras, para que ellas puedan tener lo mismo que tuvimos nosotros, u ojalá mejor, se ve difícil, pero... y otros principios importantes. ¿Por qué? Alguien podría decir, oiga, pero los principios no son normas, ¿para qué sirven? Los principios sirven muchísimo. Cuando se llega a la Corte Suprema, conociendo de algún caso, de algún tema, la Corte Suprema, para interpretar la ley, necesita saber qué principios están detrás de esa ley, cuáles son las inspiraciones de esas normas. Si uno tiene principios, indudablemente la Corte puede tomar esos principios para hacer la interpretación de las leyes y una interpretación que sea favorable al medio ambiente. Entonces, por eso abogo por, en ese preámbulo, poner eso como una cuestión principal. Y luego de eso yo creo que tiene que haber una garantía constitucional para todos nosotros que no sea vivir en un medio ambiente libre de contaminación, porque para que haya contaminación desde el punto de vista de nuestra ley, tiene que haber una norma que determine cuál es la contaminación para ese contaminante. En cambio, si nosotros tuviéramos como una garantía constitucional el derecho a vivir en un medio ambiente sano, o en un medio ambiente equilibrado, como dicen otras constituciones, tenemos bastante más herramientas para exigir una acción más proactiva de parte del Estado por mantener una condición ambiental mayormente satisfactoria. Y de la misma forma, y con esto termino, en Chile, no voy a terminar con eso porque voy a hablar del agua. En Chile existe la función social de la propiedad. O sea, yo tengo una casa, tengo un auto, puedo hacer lo que quiera con ella, pero tengo límites que están impuestos por las leyes, por la seguridad nacional, y dice por la conservación del patrimonio ambiental. Bueno, eso no ha significado absolutamente nada hasta ahora. Por lo tanto, yo ahí modificaría y diría que la función social de la propiedad comprende la función ecológica de la propiedad, que se entiende inherente a la función social. Y eso permitiría, por ejemplo, el sistema de evaluación de impacto ambiental, hacer una evaluación entendiendo que la propiedad tiene que cumplir un fin ecológico, entonces no se trata de instalar una cuestión y da lo mismo que es lo que pase con ese suelo, con ese espacio, con esa flora. Ahí hay una tarea. Y lo último que quería decir, que los recursos naturales tienen una complejidad, y es que, por ejemplo, el agua no es apropiable, el agua es de todos, pero se han otorgado derechos de agua que son transados en el mercado, y no hay una priorización de uso. Entonces, para que nosotros pudiéramos avanzar esa priorización de uso, para que pudiéramos avanzar a una propiedad distinta, lo que no significa que la gente no pueda tener derecho a ciertos derechos de agua. Hay que declarar que el agua es un bien de uso público, en la Constitución. Esa es una cuestión clave. Quiero decir que muchas personas hablan del bien nacional de uso público. Un amigo mío me dijo, oye, no hay que decir bien nacional, porque los pueblos originarios no consideran nacional. No es el concepto nacional aquel con el cual se sienten incorporados. Por lo tanto, le saqué el nacional y dejamos el bien de uso público para todos quienes habiten este territorio. Y respecto de las concesiones, ninguna concesión puede ser perpetua como ha sido hasta ahora. Ni ningún derecho del agua puede ser entregado a perpetuidad y gratis a cualquiera. Esta es una materia que naturalmente hay que regular, porque quien se apropia del recurso natural se apropia también del acceso a ese recurso. Y eso es lo que tiene hoy día a la comunidad de Petorca, que el palto que la señora Juanita tiene al lado de su casa, el palto tiene el agua asegurada, lo riegan todos los días, pero a ella le llega el agua con un camión aljibe, y eso es injusto. O sea, todo tiene límite, y eso yo creo que es un límite. La señora Juanita tiene que tener preferencia por sobre el palto que ve que todos los días es regado. Entonces ahí hay temas muy importantes que tratar en la Constitución. Bueno, muchísimas gracias, Analía Uriarte, este cierre de este broche de oro, digamos, de tu conferencia tan interesante que causa tanto interés. Esperamos contar contigo en un futuro seminario,
Y muchísimas gracias. Gracias a ustedes gracias. por la invitación y por haber podido compartir con tantas personas que preguntaron tan amablemente, así que me quedo muy, muy contenta. Gracias a ustedes. Gracias, bueno. Vanessa. Gracias. Adiós, Gracias.